días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Hola, José Carlos. Juan Carlos, perdón. Hola, Gael, buenos días. Ay, disculpen un ratito. Listo. ¿Me escuchan? A ver, si escuchan, escriban en el chat o hablen nada más, no hay problema. Sí, sí se escucha. Muy bien. Vamos a esperar a los compañeros que ingresen. A ver, ¿alguien me puede recordar? Creo que nos quedamos en aquí, ¿no? ¿Sí? Chicos, nos quedamos aquí, por favor, en clasificación de la materia. ¿Alguien? Hola, hola. A ver. Chicos, nos quedamos aquí. A ver, por favor. Ah, sí. Nos quedamos en sustancia simple, ¿no? O nos quedamos en propiedades intensivas de la materia, nada más. Ya. Entonces, sí, creo que nos quedamos en propiedades particulares. Lo que nos toca avanzar ahora es sobre, sobre la clasificación de la materia. No, tal vez no es necesario que copien ahorita en el cuaderno, porque como saben, tenemos solamente 40 minutos de clase y mientras vayas copiando y mientras voy explicando se va a pasar la hora. Lo que vamos a hacer el día de hoy, porque el contenido es un poquito amplio nada más, y lo que hay que entender es, o sea, hay que entender bien las cosas. Voy a subir el archivo a través del Cubicol y ya lo copian. Algunos chicos en otros grados lo que han estado haciendo es tomar la captura de pantalla y ya pues copiar también, pero de todas maneras esto lo voy a subir al Cubicol y lo voy a, bueno, el archivo para que puedan copiar ustedes. Pues bien, nos quedamos aquí, entonces vamos a continuar. Un ratito, a ver. Luna, listo. Uy, un zombie. Hola, Pedro. Ya, vamos a... Listo, ¿no? Esto avanzamos. Listo. Nos quedamos aquí. Como recordamos, la materia tiene un montón de propiedades, ¿cierto? Tanto propiedades generales, que es decir, toda la materia debería tener, y algunas propiedades particulares que solamente algún tipo de materia lo tienen. Hola Brenda, vamos a recuperar la clase, como te decía, voy a subir la diapositiva, esta diapositiva que estamos trabajando, en aquí está todo, toda la clase que hemos avanzado, aquí está todo, no es mucho, solamente son pequeños conceptos nada más, no te has perdido de mucho en sí, hemos avanzado sobre propiedades generales, ejemplitos y propiedades particulares, nada más, o sea, toda la clase también está aquí. Listo. Entonces, a partir de acá continuamos. Bien, hoy vamos a hablar de la clasificación de la materia. Ya, la materia se clasifica en dos grupos nada más. Dos grupos grandes. El primero es las sustancias y la segunda son las mezclas. Un grupo más grande que el otro. Bien, vamos por partes. Vamos a hablar de las sustancias. En este caso, vamos a hablar en primer lugar de las sustancias puras. Así se le conoce, sustancias puras. Las sustancias puras las encontramos en dos formas. Puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Si hablamos de sustancia simple, no sé si recordarán, decíamos que la química estudia la composición de la materia y decíamos que la materia está formada por átomos y por elementos. Entonces, si hablamos de sustancia simple, hablamos en este caso de los elementos químicos en sí, o hablamos de átomo o uno o más átomos de un mismo elemento. Pero a final de cuentas, ¿esto qué es? Elementos nada más. Sustancia pura se divide en dos, sustancia simple y compuestos. Sustancia simple es el que es el elemento nada más, es decir, los elementos químicos. Sustancia simple, los elementos químicos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos elementos químicos se unen a través de, no sé, reacciones o a través de diversos mecanismos? ¿Qué pasa cuando se unen? Forman una estructura un poquito más compleja. A esta estructura un poquito más compleja se le conoce como compuestos.
¿Ya? ¿Cómo se forma un compuesto? Acá dicen, formado por la unión de dos o más elementos. Algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta en función a los elementos y a los compuestos es que los compuestos tienen nombre y fórmula química. ¿Cómo es eso? Fueron a ver, revisen, por ejemplo, en el botiquín de su casa, si tienen, o, o en una botella de agua oxigenada, por ejemplo. Cuando tú volteas el agua oxigenada, ahí dice peróxido de hidrógeno. Ese es el nombre químico del agua oxigenada. El agua oxigenada, su nombre compuesto en sí es peróxido de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, cuando tú coges cualquier cosa en tu casa, algún snack, algún empaque, siempre atrás dice composición. Siempre casi todos los productos dicen tienen composición. Por ejemplo, la gaseosa también tiene varias partes que lo componen. Y ahí encontramos a nombres y fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua común que conocemos, el agua común, también es un compuesto químico. El nombre real del agua en sí sería óxido de hidrógeno. Pero para utilizaciones, por ejemplo, más sencillas, lo conocemos como agua. Por ejemplo, otro compuesto con el que nos rodeamos todos los días es la sal de mesa, ¿no? Que su nombre en sí, su nombre químico en sí sería cloruro de sodio, pero comúnmente lo conocemos como sal de mesa. O por ejemplo, cuando hacemos digestión, ¿cierto? Tenemos en el estómago los famosos jugos gástricos, cuya composición principal es ácido clorhídrico. Al 1 molar, lo que hace pues es destruir el resto de alimentos, ¿no? Que no podemos destruir con los dientes. Ahí también encontramos compuestos. Entonces, recuerda, lo importante en los compuestos es que tienen nombre y fórmula química. Algo también que hay que recordar de los compuestos es que los compuestos solamente se forman por elementos, nada más, nada más. Entonces, materia se divide en sustancia pura, la cual está formada por sustancia simple y sustancia compuesta. Sustancia simple, todos los elementos que existen, todos los elementos de la naturaleza. Y la sustancia compuesta, que está formada por la unión de dos o más sustancias simples, y que estos compuestos pues tienen nombre y fórmula química. Bien, ese es el grupo tal vez un poquito más pequeño de las sustancias en cuanto a su formación. Vamos a hablar en este caso ya ahora del siguiente grupo que son las mezclas. Las mezclas son un grupo un poquito más grande. ¿Por qué? Porque las mezclas ya no se originan por elementos, ¿ya? Las mezclas ya se empiezan en este caso, a formar por compuestos. ¿Qué dice las mezclas? Se obtiene por la unión de dos o más compuestos. Los compuestos no pierden sus propiedades, ¿no? Las mezclas no tienen nombre ni fórmula química. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer mi desayuno, pongo a hervir agua, tengo agua hervida, y a continuación imaginemos que le echo agua. No, perdón, le echo azúcar. Cuando le echo azúcar y lo muevo, lo muevo, lo muevo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el azúcar? Se desintegra, ¿no? Y se vuelve parte del agua. Muy bien. Pero yo puedo decir, hasta cierto punto veo el agua y hasta cierto punto veo el azúcar. No, están los dos juntos. Ahora, ¿qué me dicen? En mezclas. Las mezclas, pues cuando se forman, los compuestos no pierden sus propiedades. El agua sigue siendo agua, sigue estando en forma líquida. ¿Y qué pasó con el azúcar? Endulzó el agua. El azúcar tampoco perdió su propiedad de dar dulzura o de dar dulce. Entonces, aquí está, ¿ves? No pierden sus propiedades. Dentro de las mezclas tenemos dos grupos que hablamos de mezclas homogéneas y de mezcla heterogénea. ¿Cuál es el mecanismo para diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea? Sencillo, es la vista nada más. Cuando yo hablo de una mezcla homogénea, estoy hablando de una mezcla donde los participantes en esta mezcla, es decir, los compuestos presentes en esta mezcla, no se diferencian a simple vista. Por ejemplo, podemos mezclar agua y alcohol medicinal. Aparentemente son iguales, ¿no? Se parecen, solamente con la vista. Y si yo los mezclo, ¿no? Agito bien la botella, puedo decir, hasta la mitad es agua y el resto es alcohol. No, ¿no es cierto? Se une. Al unirse y al yo no poder distinguir estos componentes, estos compuestos, es que hablamos de una mezcla homogénea. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, cuando mezclo también el agua con el vinagre, yo no voy a decir, hasta una parte es vinagre, hasta una parte es agua, ¿cierto? No se puede.
Entonces, a ese tipo de mezclas donde yo no puedo identificar cuáles son los participantes o los componentes, se le conoce como mezcla homogénea. Y en contraste, tenemos una mezcla heterogénea, que es todo lo contrario. Pues en este caso, una mezcla heterogénea, si digo, esta parte está el compuesto, esta parte está el compuesto, tal compuesto. Generalmente una mezcla homogénea se ve más que nada en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Una ensalada de frutas, por ejemplo, es una mezcla heterogénea recontra bacán. No, hasta esta parte es papaya, esta parte es mandarina, esta parte es fresa, esta parte es plátano, esta parte es manzana, esta parte es yogur. Es una mezcla heterogénea porque yo puedo identificar a cada uno de los componentes presentes en esta mezcla. Hasta ahí se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? Recordemos, a ver, sustancias puras son dos, simple y compuesta. Sustancia simple, los elementos químicos. Sustancia compuesta, formada por los elementos. Algo importante es que los compuestos tienen fórmula y nombre química. Bien. Materia, ¿no? También se divide en mezclas. Tenemos dos, homogénea y heterogénea. Las homogéneas no puedo distinguir a los elementos que participan en esta mezcla. En las heterogéneas sí puedo distinguirlos a simple vista. Y algo muy importante de las mezclas es que no tienen nombre ni fórmula química. Y lo otro es que no presentan, o mejor dicho, que los compuestos que están presentes aquí no pierden sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo una ensalada de frutas, ¿es un nombre químico? No, ¿no es cierto? Entonces, las mezclas no tienen nombre químico. Las sustancias compuestas, sí. Bien, continuemos entonces. Esa es la clasificación de la materia. Vamos a hablar ahora de algo que ustedes ya han visto desde primaria, que son los estados de agregación de la materia, comúnmente dichos como los estados de la materia, ¿cierto? Los estados de agregación de la materia aún son infinitos, aún no se conocen con totalidad. Pero en el planeta Tierra en el que vivimos, definimos básicamente cuatro. Tenemos el estado sólido, el líquido y el gaseoso, y finalmente el estado plasmático. Bien, vamos a regirnos con los tres estados de la materia con los que estamos ahí sí en contacto diario, a cada instante, ¿no? Eh, Empezamos con el sólido, medio líquido y gaseoso. Bien, acá lo que quiero que hagan es que observen las moléculas de estos tres estados. Bien, en el estado sólido, como pueden ver, sus moléculas están unidas una a otra. ¿Sí? Es como que sus moléculas estén abrazaditas. Ahí las moléculas se quieren, ahí son mejores amiguis, son pinkies las moléculas del estado sólido. Son best friends, ¿no? Por así decirlo. Mientras que en el estado sólido. En el estado líquido, sus moléculas están como que entrepeleadas, como que no se quieren hablar, pero aún tienen contacto. O sea, como que se quieren, pero no mucho, por así decirlo, ¿no? Acá no pasa nada. Se dice que sus moléculas están en equilibrio, es decir, no están ni muy unidas ni muy separadas. Pero en el estado gaseoso, si se dan cuenta sus moléculas, cada una está libre. ¿Se dan cuenta? Cada una quiere escapar. En el estado gaseoso, sus moléculas quieren escaparse como del lugar, quieren salir, quieren ser libres. Cantar libre soy. Acá sus moléculas se odian, ¿ya? En el estado gaseoso sus moléculas no quieren estar juntas, quieren estar así lejos una de otra. Bien, entonces, ¿por qué les hablo de las moléculas? Porque son las moléculas las que nos van a definir en sí las propiedades de estos estados de la materia. Bien, mientras cuando las moléculas del estado sólido están todas unidas, lo que va a hacer es que va a definir su forma, ¿ya? El estado sólido tiene una forma definida. El estado sólido tiene forma definida, su masa también es definida y el volumen, es decir, el espacio que va a ocupar también es definido. En este caso, las tres características que estamos poniendo acá para el estado sólido son definidas. Bien, ahora, en el estado líquido, ¿qué es lo que pasa en el estado líquido? Como sus moléculas no están ni tan unidas ni muy separadas, lo que pasa es que el estado líquido adopta la forma de recipiente que lo contiene. Pues, es decir, por ejemplo, si pongo agua en un vaso, ¿qué forma tendría en ese entonces, en ese caso el agua? La forma del vaso, ¿cierto? Si pongo agua dentro de una botella, ¿qué forma tiene el agua? La forma de la botella. Es decir, el estado líquido y gaseoso no tienen forma propia. A ellos se le conoce como fluidos, por eso.
Los que sí tienen o forma propia, pues él es el estado sólido, ¿cierto? Bien, el estado líquido, pues no presenta, en este caso, una forma propia. Lo que sí está definido en el estado líquido es su volumen y su masa. ¿Ya? Es decir, el espacio que ocupa está definido. Y su masa también. O sea, cuánta cantidad de materia tiene también. Y finalmente nos vamos al estado gaseoso. En el estado gaseoso, como sus moléculas están muy peleadas y quieren repartirse, quieren escapar una de otra, al igual que en el estado líquido, no tiene forma. También adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ahora, una de las propiedades del estado gaseoso de los gases es que quieren ocupar la mayor cantidad de espacio posible. ¿Por qué? Porque sus moléculas justamente se odian. Entonces, la forma del estado gaseoso va a ser variable, porque va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, lo mismo que su volumen. Como ya les dije, el estado gaseoso quiere escaparse, quiere expandirse lo más que puedan. Si yo lo encierro en un espacio pequeño, su volumen será pequeño. Si tengo en un espacio más grande, su volumen será más grande. A eso se refiere. Bien, ahora, lo único que sí es conocido y definido dentro del estado gaseoso, pues es su masa, ¿no? Por más que la masa sea pequeña, puede llegar a ocupar un espacio muy, muy grande, sí. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Consulta, pregunta. No, profesor. ¿Se entiende? Por favor. Lo importante es que se entiendan, no es que digan, no, profe, pasa, pasa, no. Lo importante es que se entienda. Creo que sí se entiende, ¿cierto? Bien, y hablaríamos de un cuarto estado de la materia, que nosotros lo conocemos como el estado plasmático, ¿no? Plasma le dicen, ¿no? No plasma de los televisores, plasma, estamos hablando del estado plasmático. Bien, el estado plasmático se caracteriza por tener gran carga energética y se encuentra en situaciones donde la temperatura es muy, muy, muy elevada. En este caso, el estado plasmático generalmente nosotros lo vemos a través, o mejor dicho, lo encontramos en astros y estrellas, por ejemplo, en el Sol, o también puede ser en el núcleo terrestre, ¿ya? La temperatura es muy, muy alta. Bien, lo que sigue a continuación son los famosos cambios de estado. Vamos a definir seis propiedades para los cambios de estado, es decir, 6 procesos de sólido, líquido a gaseoso y viceversa. Ah, ¿por qué? ¿Qué, Sebastián? A ver, pregúntame, ¿qué es lo que pasa? Bien, bien, mientras pregunta. Les decía, encontramos 6 procesos para entender el cambio de estado. Entonces, por ejemplo, al proceso de cambiar de sólido a líquido se le conoce como fusión. No es la fusión que hace Goku con Vegeta ni Trunks con Goten. Es solamente el paso del estado sólido al estado líquido. ¿Ya? No es que se van a fusionar, es que el estado sólido se va a derretir y va a encontrar forma líquida. Ese es en sí. Lo mismo, a los líquidos, ¿qué pasa? Se le calienta y se evapora, ¿cierto? ¿Alguien ha visto cuando pues vas a la cocina, pones el agua a hervir, sale como un mito blanquito? Ese es vapor. Se le conoce como la vaporización, llega al estado gaseoso. En viceversa, cuando los gases pasan a estado líquido, en este caso ya el vapor no se calienta, sino pasa todo lo contrario, se enfría. Por ejemplo, así se originan las nubes, ¿no? El agua está en forma líquida, se evapora, ¿no? Forma vapor, en este caso forma las nubes, que es vapor de agua, pues a una temperatura normal. ¿Y qué pasa cuando esta temperatura baja, cuando se enfría? Esas nubes que están en forma de vapor se precipitan en forma de lluvia. ¿Y qué pasa, profesor, cuando se enfría demasiado, demasiado? También cae una lluvia, pero en este caso como de cubitos de hielo, que se le conoce como granizo. Por ejemplo, en la sierra, que es de donde yo les comenté, de donde vengo, es muy común ver eso. Es decir, pasa de estado gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Se le conoce como sublimación regresiva. Bien, y de líquido a sólido, solidificación, ¿no? Por ejemplo, pues cuando haces tus cubitos de hielo, por ejemplo, ¿no? Pones agua en tu moldecito, luego lo pones en la nevera y se convierte, ¿no? Tienes cubitos de hielo, por ejemplo, aquí está, ¿ven? Ahora,
también hay un proceso por el cual en un cuerpo sólido pasa directamente hasta un estado gaseoso. ¿Ya? A eso se le conoce como la sublimación directa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los aromatizantes en forma sólida. Hay aromatizantes que vienen en forma de paquetitos, como si fueran caramelitos, algo así, que tú los pones y solito empieza a botar el olor, y a medida que más olor bota, desaparece. Es decir, llega de sólido a gaseoso. Y viceversa, les dije, ¿no? También puede ir de estado gaseoso al estado sólido, como les comenté, es el famoso granizo, en la sierra se le conoce así. Es decir, las nubes se enfrían tanto que ya no llueve agua, sino llueve, como les decía, como cubos de hielo. Y esto, aunque no lo crean, es peligroso. Hay épocas del año donde esta lluvia es tan fuerte, esa forma de cubitos de hielo pues es grande, que ha llegado a inclusive hasta matar a personas y a animales, ¿no? Que estaban ahí cerca. Entonces, esto es todo. Pero les voy a dejar una pequeña tarea hasta aquí, por favor, una pequeña tarea de investigación. La voy a escribir en el chat. Van van a investigar sobre el proceso de licuación. El proceso de licuación es para pasar del estado gaseoso a vapor. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes obviamente ya pues conocen los grifos, alguna vez han estado con papá, con mamá, y se han dado cuenta, Pero profe, ¿cuál es la pregunta? por eso, vaya, ¿Qué? investigar sobre el proceso de licuación. Gracias, Juan Carlos. Eh, o sea, vas a investigar en qué consiste, porque vamos, por ejemplo, por partes. En la casa, algunos tienen gas en forma o compran el balón de gas, ¿cierto? Que es un recipiente de metal, por así decirlo, donde se encuentra el gas. Si quieres experimentar esto, a ver, obviamente no les voy a pedir a ustedes, pero a alguien adulto, por ejemplo, con mucho cuidado, que levante el balón de gas y que lo mueva. Van a darse cuenta que dentro de ese balón de gas hay una sustancia en forma líquida. Es líquido. Y cuando tú prendes el balón de gas, pues sale en forma de gas, no sale en forma líquida. La tarea por el cubicol, nada más, Chantal. Hoy en la tarde voy a subir todo esto y también, ajá, todas las tareas son por cubicol. Si no está habilitado en el contenido de la semana, me lo envías por el correo cubicol, o sea, al correo mío, nada más. Y también, pues, ¿no? Les decía, también podemos ver esto en los grifos, como aparece, dice GLP, dice, ¿no? Gas licuado de petróleo, ¿cierto? Ahí está la palabra, ¿ves? Que yo les dejo de la tarea licuación, ahí aparece, gas licuado de petróleo. También lo podemos ver en los pequeños encendedores. Se dan cuenta que tiene un combustible dentro que es en forma líquida, pero eso también es gas. También es un proceso, ¿ves? De conversión de gas a líquido. Es la licuación. Bueno, eso ya ustedes van a hacer la tarea. El correo está en el mismo cubicol. Cuando vas a poner enviar o crear mensaje, ahí te va a salir el filtro de todos los profesores, inclusive, inclusive están todos los alumnos y algunos papás también. Tú solamente seleccionas a mi curso y ya. Y por si por A o B no puedes hacerlo, contactas con tu tutor, que en este caso es el profesor Dante. Claro, usted es primero así, el profesor Dante, y yo ya converso con él para que él te ayude a cómo ingresar, o ya vemos la manera de solucionarlo. Pero yo creo que no es tan complicado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, consulta? No, sí, tal No, vez. profe, no. No, se entiende, ¿cierto? No es tan complicado. No, profesor. Muy bien, Pedro. Muy bien, Juan Carlos. Bien. Y a los chicos que están también por el chat, pues muy bien. Eso sería todo con referente a esta clase, pero ya que el tiempo nos alcanza, vamos a estar avanzando en la siguiente clase. Bien, un ratito vamos a compartir la siguiente pantalla. Bien, bien. A ver qué dice. El reloj está mal. ¿Qué pasó?
En el mío ya son las 9:46. Oh, Dios mío. Están viendo mal la hora, ojo. Tengan cuidado. Ah, Listo. Pues bien, eso es con referente a la materia, ¿cierto? Hemos hablado de la materia, todo lo que hay que saber de la materia, sus propiedades, su clasificación, los estados de la materia, cómo cambian de estado de la materia, ¿no? Sus propiedades. Recuerden que las propiedades más importantes de la materia son la masa y el volumen, ¿no? Y bien, hoy vamos a hablar, también vamos a seguir con un poco de lo que es materia, pero ya no como la materia en sí, sino vamos a hablar de la función y de la estructura principal de la materia, que es esta cosita, el átomo, ¿no? Hoy en día el átomo es así, ¿no? ¿Alguien sabe cómo es el átomo hoy en día? Es así, ¿cierto? Pero el átomo nunca ha sido así. O sea, este modelo que lo conocemos es reciente, ¿no? O por así decirlo. Pero en la antigüedad el átomo no era así. Bien. ¿Cómo apareció la idea de átomo? A ver, por favor. A ver, vamos a hablar. En la antigüedad, en la antigua Grecia, muchos de los filósofos que conocemos hoy en día se hacían un montón de preguntas a modo de intentar responderlas para, pues, generar una respuesta y generar así conocimiento. Bien. ¿Qué me dices, Pedro? Lo selecciono, le aprieto clic derecho y pegar. ¿De qué me hablas? No entiendo. Ah, están haciendo sus emojis. Muy bien. Pedro, ¿y qué más está ahí? Ya, tranquilos, por favor, estamos en clase. Bien, les decía, ¿no? Muchos de los filósofos se preguntaban muchas cosas, de dónde viene la materia, qué es todo lo que existe, etcétera. Y habían respuestas, ¿no? Por así decirlo, algunas lógicas, otras no, pero algunas tenían su base, su sustento, por así decirlo. Algunos decían, por ejemplo, que la materia está formada netamente de agua. Todo lo que existe, el origen de todo lo que existe es el agua. Algunos decían no es el fuego, otros decían no, pues es el viento, ¿no? Algunos decían no es la tierra. Pitágoras, por ejemplo, que era mi matemático tal vez más favorito en la secundaria, Pitágoras decía, todo en la naturaleza, todo lo que existe está formado por números. Él definía a los números como el alma de las cosas, y él decía, algo existe porque se puede contar, y si no existe, no, pues no se puede contar. Entonces, eso de ahí decía, pues no, si no existen, no se cuenta, es cero. Pues, ¿no? Y algo existe porque su alma numérica pues lo demuestra. Por ejemplo, decía, yo tengo 10 dedos porque los puedo contar. Y si algo no lo puedo contar, eso no existe. Pero eso decía Pitágoras, ¿no? Recordemos que son ideas nada más. Hasta que este señor de nombre Leucipo Demócrito hizo una observación y él dijo, ¿qué pasa si hago esto? Si cojo un objeto y lo divido en dos, y lo divido en dos, y lo divido, y lo divido, y lo divido, y lo divido, y lo sigo dividiendo, y llegaré a un punto donde esto ya no se pueda dividir, ¿cierto? Llegaré al punto tan pequeño que ya no puedo dividirlo. Y a este objeto tan pequeño, él le puso el nombre de átomo. Él es el que pone la palabra átomo en el diccionario de la ciencia que conocemos hoy en día. Él, Leucipo Demócrito, formó una escuela, la escuela atomista, pues donde se encargaban de estudiar a los átomos. Pero una de las debilidades de Leucipo Demócrito era que él definía al átomo, pero en función a la materia. Él decía, por ejemplo, esta manzana está formada por átomos de manzana. Los seres humanos estamos formados por átomos de seres humanos, ¿no? Si él viera un celular, te diría, este celular está formado por átomos de celular, ¿cierto? Pero no es así. Como hoy en día entendemos, toda la materia pues está formada por átomos y el átomo es único. No es que existe un tipo de átomo para cada tipo de materia. Pero Profe, dime, todo esto de aquí, lo que esto de acá se copia. ¿cómo? Esto de acá, lo que puso en la pantalla se copia. No, todavía no, Juan Carlos. Como ya les dije, voy a subir las diapositivas al cubicol. Vas a copiar lo más importante. En este caso sería la letrita. No los gráficos. No voy a dejar que, Ok. que te mates así dibujando. Ahora, es opcional. Si quieres, ojo, solamente para todos. Solamente los gráficos, nada más. Si quieres, los gráficos, las figuritas, eso sí, las puedes imprimir, las recortas y las pegas. Pero la parte literal, es decir, las letras, los textos, eso sí se tiene que copiar en el cuaderno. Bien, entonces, Leucipo Demócrito decía eso
y listo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra átomo? Porque hay que entender qué es lo que significa la palabra átomo. La palabra átomo significa sin o falta de, pues, la otra palabra que es tomo significa parte, sección o división. Recordemos que la palabra es netamente griega, como muchas de las palabras que hoy en día conocemos tienen su origen en la antigua Grecia, o si no, también tienen raíces latinas, pero en este caso es netamente griega. En conclusión, la palabra átomo significa sin división. Pero para este entonces, Demócrito, él no tenía una idea de átomo, o sea, él decía átomo nada más, ¿no? No era que él lo dibujaba, lo plasmaba. Tuvieron que pasar muchos años, y este jovencito de nombre John Dalton, él sí, ¿no? Recuerden que la química para este entonces ya era ciencia, pero tuvo que pasar su proceso, ¿no? El paso de la alquimia, les conté, ¿no? De la piedra filosofal y todo eso. Bien, John Dalton, él dice, ¿no? Recoge lo que Lewis y Demócrito había dicho. Y él dice, bueno, vamos a hablar del átomo como la estructura fundamental de la materia, ¿no? Como la partícula más pequeña de la materia. Y Dalton, por primera vez, idealiza y dice, bien, el átomo es así, ¿no? Y él dice, el átomo es una esfera compacta, indivisible e indestructible que lo que hace es mantener todas las propiedades físicas y químicas de la materia. Eso es lo que dice John Dalton. Y como vemos acá, ¿no? Dice, los átomos de los elementos son partículas básicas de la materia, y nos dice pues que los átomos de un elemento dado son idénticos con la misma masa y las mismas propiedades químicas. Eso es lo que nos dice Dalton. Recordemos entonces, ¿qué significa átomo? A ver, alguien, algún valiente. A ver, acá hay un valiente. ¿Qué significa átomo? Una carita feliz, Sebastián, ¿qué pasa? A ver, ¿qué significa átomo? Nadie quiere participar, no están atentos a la clase. Bien, como nadie responde, lo voy a repetir. Átomo significa, a ver acá. Yo, ¿tú eres un átomo? Mentira. ¿Qué significa átomo? La palabra átomo significa sin división. Ah, ahí está, muy bien. Buena pregunta, Sebastián. No es lo mismo que la célula. A ver, en la clase de ciencia, los que estuvieron, dijimos, ¿no? ¿Cómo es el nivel de organización de la materia? Dijimos, lo más pequeñito, el átomo. Cuando se juntan los átomos, ¿qué se forma? Una molécula. En este caso hablaríamos de sustancia compuesta, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Y qué pasa cuando se juntan todas las moléculas? Recién se forma la célula. Es decir, la célula es un poquito más grande que, en este caso, el átomo. ¿Ya? La célula sí también es una unidad fundamental, pero de los seres vivos. En cambio, el átomo es fundamental para todos, tanto seres vivos y no vivos, seres bióticos y abióticos. ¿Ya? Pero muy buena pregunta, Sebastián. Espero que, a ver, ahorita sí lo capto, ¿no? Porque si yo les digo, ¿cuál es la unidad fundamental de la vida? Si me dirías, la célula. Pero si la unidad fundamental de la materia es el átomo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Unidad fundamental de la vida, la célula, y en este caso, la unidad fundamental de la materia, el átomo. ¿Qué significa átomo? Está aquí, ponlo sin división, si quieres, sin partes, falta de partes, pero lo más lógico que sea, que suene, sería sin división. Átomo sin división, ¿ves? El átomo. Bien. ¿Dónde dice igual que Google? No entiendo. En fin, para todo esto, lo más importante siempre es leer, investigar. Un dato, chicos, no toda la información que aparece en Internet es correcta, ¿ya? Porque cualquiera puede subir una información a Internet que puede ser falsa. O sea, ustedes se habrán dado cuenta hoy en día, a través de Facebook, por ejemplo, aparecen noticias tanto falsas como verdaderas, y generalmente más aparecen noticias falsas. Bien, y si tienen cualquier duda, pásenme la voz nada más, para eso estamos los profesores, para para resolver sus inquietudes. Si algo no les queda bien, si tienen duda en algo, pues pregunten nada más con entera confianza, ¿no? Chicos, pues nos quedaríamos hasta aquí. Esta diapositiva también la voy a subir al Cubicol, o sea, nos quedaríamos hasta la segunda
tercera diapositiva, ¿no? Que es John Dalton, y después ya continuaríamos con el resto del modelo atómico. Entonces nos quedamos aquí. Neta, sí, neta, güey, ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Consulta. Las tareas por el cubicol, la única tarea que les dejé. Y ya les dije, ¿no? Van a copiar solamente la parte, en este caso literal, solamente los textos, no otra cosa. ¿Dónde pones química y te sale otra cosa? A ver, no, o sea, depende de las fuentes, Sebastián, o sea, depende de las fuentes. Es decir, depende de tu fuente de información, o sea, de dónde sacas la información. Ya, eso también hay que tener en cuenta. Bien, chicos, sin más, disfruten de este recreo que van a tener y que les vaya bien en el día. Por favor, coman, aliméntense bien. Bien, por favor. No, Mozilla y Google solamente son buscadores. Hay un montón de buscadores. Me refiero Adiós, a profesor. Cuídese. Chao, Gracias pero por la cuídense. clase. Les Chao, vaya bien. profe, cuídese. Chao, Juan Carlos. Igual, cuídense y aliméntense bien, por favor. Que tengan un Adiós. buen día. Chao.